Bienvenidos a todos y a todas. Estamos muy agradecidos por su apoyo al canal. Hoy traemos 3 historias nuevas. Les queremos agradecer a todos los que nos comparten sus vivencias y recuerden, estamos esperando sus relatos al correo que les vamos a dejar aquí abajo. También es muy importante que nos ayuden a compartir los videos, que nos dejen un like, algún comentario, compartan con alguno de sus amigos para que se puedan suscribir y recuerden, esperamos sus historias para tener más material y poder seguir trabajando para ustedes. Vamos a comenzar con este nuevo capítulo de Historias Urbanas de Miedo. En una noche envuelta de un silencio que es difícil de explicar, los abuelos se afanaban en el preparativo de la cena. El abuelo salió a cortar leña para la estufa, mientras la abuela, con sus manos experimentadas, lavaba las verduras y enderezaba el pollo que pronto hornearía. Una visita inesperada alteró toda la rutina de la casa. Su nieta, ausente por 3 largos años, había regresado, pero el tiempo había dejado sus marcas. La familia ya no era la misma, ya se había esfumado, dejando detrás de sí un aire de desconcierto. La nieta, ahora casi irreconocible, despertaba en los abuelos una mezcla de alegría y desconcierto. Al llegar la hora de la cena, la nieta apenas probó bocado alguno, dejando su plato casi intacto. El ambiente era tenso, las palabras escasas y cargadas de una extraña energía. De vez en cuando, los abuelos intercambiaban susurros, apenas audibles. Estábamos convencidos de que estaban hablando sobre ella, aunque no podemos asegurarlo ya que no alcanzábamos a escuchar los murmullos. Con la noche profundizándose, la abuela le mostró a la joven su habitación, donde la soledad se podía cortar con un cuchillo. Tras una fría despedida de buenas noches, la puerta se cerró y el cerrojo se recorrió, dejando a la joven sumida en un mar de dudas. Desvelada por ruidos extraños provenientes del exterior, la nieta miró a través de la ventana y vio a su abuelo, machete en mano, saliendo del cobertizo. Algo en su interior le gritaba que debía de huir. Ingeniosamente, usó uno de sus sujetadores de cabello para liberarse y se dirigió a la sala, solo para encontrarse al abuelo de frente, con el machete en mano aún. La casa se llenó de gritos de terror. Al amanecer, la policía descubrió 2 cuerpos desgarrados, con heridas que parecen obra de una bestia salvaje. La verdad emergió tan cruda como la luz del día. Los abuelos habían reconocido demasiado tarde que la criatura que habían dejado entrar a su casa no era su nieta, y el viejo había querido acabar con aquel ser. Al caer la noche, la aldea se sumió en un silencio perturbador, roto solo por el eco de una tragedia que ya se había consumado. La policía no lograba explicarse cómo 2 personas de edad avanzada habían sido víctimas de un ataque tan brutal y despiadado. Las evidencias apuntaban a que fue una fuerza sobrenatural, pero ¿cómo podían plasmar eso en su informe? En medio de la confusión, una figura solitaria caminaba por los caminos polvorientos del pueblo, alejándose de la escena del crimen. Era la nieta, o al menos la criatura que había tomado su forma. A cada paso que daba, el aire se llenaba de un frío glacial, como si arrastrara consigo la esencia de la noche eterna. La investigación de la policía quedó con un callejón sin salida, sin testigos y sin pruebas concretas. El caso se archivó como un incidente sin resolver, un misterio más, una historia de pobladores que muy de vez en cuando se cuenta, una historia que está quedando en el olvido. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos con la siguiente historia titulada Estoy en peligro. No sé cómo empezó todo, pero sé que estoy en peligro. Desde hace unas semanas he notado que algo me sigue por las noches cuando regreso a casa. Al principio pensé que solo era mi imaginación, pero luego vi sus ojos rojos brillando en la oscuridad. Era una criatura enorme con forma de lobo, pero con rasgos humanos, un nahual tal vez según la leyenda. No sé qué quiere de mí, pero sé que no es nada bueno. Cada vez se acerca más y cada vez siento su aliento fétido en mi nuca.
He tratado de escapar, de cambiar de ruta, de pedir ayuda, pero nada me funciona. Siempre me encuentra, siempre me acecha, siempre me aterra. Esta noche creo que será la última. Estoy corriendo por las calles vacías, buscando un refugio, pero sé que es inútil. Lo escucho detrás de mí, gruñendo y aullando, cada vez más cerca. Siento que me alcanzará, que me atrapará. Siento que me muerde, grito, pero nadie me escucha. Solo esta cosa se ríe de mí con una voz humana. Hace muchos años, cuando mi abuelita todavía vivía, solía contarme una historia real que le sucedió a mi abuelito después de una de sus parrandas. En aquellos tiempos, cuando mis abuelitos aún eran jóvenes, vivían en una comunidad completamente alejada de la ciudad. En el lugar donde ellos vivían aún no llegaba la electricidad. Todas las casas eran humildes y todas las calles completamente cubiertas de tierra. Mi abuela solía contarme que cuando se juntó con mi abuelo, él solía irse todas las noches a beber con sus amigos. Siempre iban a la misma cantina del centro del pueblo, y cuando finalmente él se regresaba a casa, ya lo hacía a las 2 o 3 de la mañana. En una de esas ocasiones, mi abuelo, como de costumbre, se reunió con sus amigos de siempre. Estando todos reunidos, se metieron a la cantina y bebieron hasta emborracharse. Cuando salieron ya pasadas las 2 de la mañana y como todos vivían en direcciones diferentes, cada uno tomó su camino distinto. Aquella noche, la luz de la luna llena ayudó a iluminar el camino por donde debía irse mi abuelito. Él comenzó a avanzar poco a poco, tambaleándose por todo lo que había tomado esa noche. Tomó el camino de siempre y mi abuelita cuenta que casi a medio camino vio a lo lejos a una mujer con un vestido blanco y un cabello negro y largo. Al principio pensó que debido a la borrachera que traía, la estaba imaginando. Sin embargo, a medida de que mi abuelito se acercaba más a ella, se dio cuenta que la mujer que venía era real. Lo que le parecía sumamente extraño es que cuando mi abuelito intentó evadirla pasándose a su lado izquierdo, esa mujer hizo lo mismo, como si de alguna forma quisiera bloquearle el paso. Confundido por lo que acababa de pasar, mi abuelito intentó rebasarla por la derecha, pero al igual que la primera vez, esa mujer también se cambió a su lado derecho. Mi abuelito no entendía por qué esa mujer tenía ese comportamiento tan extraño. Tan extraño era que ni siquiera volteaba a verlo. En ese momento, decidió acelerar el paso para poder estar a la misma altura que esa mujer y así poder rebasarla. Comenzó a caminar más rápido y después de unos cuantos pasos, llegó a la misma altura donde ella estaba. Entonces, al voltear a verla, se quedó congelado de miedo, porque esa extraña mujer tenía la cabeza de caballo. Cuando la miró, dice que esa cosa también lo miró a él y claramente vio que tenía los ojos completamente rojos. Del susto, dice mi abuela que a mi abuelito se le bajó la borrachera. En ese instante, patas pa' cuando, y salió corriendo, mientras un escalofrío le recorría todo su cuerpo. Jamás miró hacia atrás, pero el camino se le hizo eterno, aunque finalmente llegó a su casa como pudo. En ese momento, mi abuela escuchó cómo golpeaban la puerta. Cuando se asomó, se dio cuenta que era mi abuelito, que apenas entró a la casa, cayó desmayado al piso. Mi abuela no sabía qué había sucedido, pero al cerrar la puerta, dice que sintió un aire helado, como si alguien pasara en ese momento por la calle. Mi abuela se asustó mucho. Pensó que tal vez habían asaltado a mi abuelito, y como pudo, lo llevó a una silla,
Con un poco de alcohol logró que reaccionara unos minutos después. Cuando por fin reaccionó, mi abuelita le comenzó a preguntar que qué le había pasado. Y él, aún con miedo, le contó lo que había visto. Y mi abuelita le dijo que eso le pasaba a los borrachos solamente. Lo gracioso de esta historia es que al día siguiente, armado con su escopeta, mi abuelito fue hasta el lugar donde se había aparecido aquella extraña mujer y comenzó a gritarle que saliera, pero a pesar de todos sus intentos, no pasó absolutamente nada.